Bueno, entonces, como les decía, en esta tercera videoconferencia vamos a socializar lo que es los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales y colectivos. Para iniciar vamos a reproducir este pequeño video que nos explica de una forma general cuáles son los TECs que están reconocidos y adoptados en nuestro país y en el mundo. Un momento, cambio de presentación para hacer la conexión del video. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centra en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los Estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Bueno, entonces continuamos. Ya la reproducción del video se hizo.
Allí, como ven, se describe perfectamente cuáles son los DECs y cuáles son esas características que obligan a los estados a su cumplimiento, a su respeto y al establecimiento de unos sistemas para poder ejercitar esos derechos, exigirlos. Los DECs tienen una connotación que se determina a través de diferentes características o factores que ya vamos a ampliar dicha información. Permítanme, voy a ampliar la información, la presentación. Bueno, entonces, los DECs fueron proclamados un momentito que me está fallando acá y yo con el problema acá del computador. Bueno, los DECs fueron pronunciados el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Alguien va a entrar a la conferencia. Entonces, les decía, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto, pues, completo, figura en las páginas de la web. Y tras este hecho histórico, o este acto histórico, la Asamblea pidió a los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza sin distinción alguna, y fundado en la condición política de los países o de los territorios que se acogieron a ese pacto. Este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se dio el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo del 76. Los estados parte en este pacto, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos pues se derivan de la dignidad humana o de la persona humana. Este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre del 66 fue acogido en nuestra Constitución Política del 91 en el capítulo 1, en el título 2 de los derechos, de las garantías y de los deberes, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. Y adicionalmente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T025 del 2004, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de ese año, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país por un evidente estado de cosas inconstitucionales.
Afirma en ese momento la Corte que el respeto y garantía de los derechos humanos y ese desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que les son propias a los Estados y que estaban obligados a cumplir al haberse acogido a esa Declaración Universal, a ese Pacto Universal de los derechos. En ese sentido, pues el Estado debía adoptar unas medidas efectivas que se vieran en acciones afirmativas dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada y prevaleciendo siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de estas políticas. Y por esto fue entonces que se creó el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el sistema de mecanismos de protección de participación ciudadana para hacer valer, para hacer una realidad esos derechos. Y este comité técnico de derechos humanos, a su vez, tiene unos comités que hacen que cada uno de ellos tenga unas instancias para reclamar, para exigir y para denunciar la violación a estos derechos humanos. Pero entonces, ¿qué son los DES? Los DES son unos derechos económicos, sociales y culturales que se refieren a aspectos fundamentales en la vida de las personas y que tienen que ver con el desarrollo de condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Dentro de estos se encuentran derechos como la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, entre otros que ya más adelantico vamos a describir. Estos derechos podemos identificarlos en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta o que requerimos para vivir de manera plena, para dar tranquilidad, para satisfacer esas diferentes dimensiones como seres humanos todos poseemos, todos tenemos. Y esas condiciones fundamentales que son necesarias y que se cumplan y que le permiten al ser humano esa realización en unas condiciones dignas. Hay unas características especiales de los o de todos los derechos humanos que debe de tener, ser progresivo. O sea, hay una característica como es la progresividad de los derechos. El principio de que los derechos económicos, sociales y culturales deban alcanzarse progresivamente no significa que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización plena de tales derechos. El fundamento del principio de la realización progresiva de los derechos es que los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que de acuerdo con los recursos materiales que tenga el Estado permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos. Esto quiere decir establecer sistemas como que permitan tener una salud, un acceso a la salud con condiciones de calidad y en condiciones de una red física, una infraestructura que todos podamos hacer. Es un ejemplo de qué debe hacer el Estado, que debe mejorar para que todos tengamos acceso a todas las condiciones que nos harán vivir plenamente y realizarnos como seres humanos. En este sentido, el principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían. Los tratados sobre los derechos humanos con frecuencia incluyen algunas disposiciones
implícitamente o explícitamente prevén la extensión de los derechos en ellos contenidos. Por ello, la obligación de los estados es en materia del derecho internacional de los derechos humanos, es establecer obligaciones que los estados deben respetar. Y a pesar de ser una parte de los tratados internacionales, entonces pasan a asumir las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Esto significa que los estados deben tenerse de influir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. En este sentido, pues la obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, y tienen la obligación de realizarlos y por lo tanto deben adoptar medidas positivas que faciliten ese disfrute. También la otra característica de los DES es que debe haber una accesibilidad. Esto se refiere a qué? A que el Estado debe garantizar el acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. Hay tres tipos de accesibilidad y que deben garantizarse. No sé si estoy proyectando la... ¿Están escuchándome? Permítame que no. No sé si me están escuchando. Buenas noches, ¿me está escuchando? Bueno, entonces me escriben por el chat, por favor, si me escuchan. Ok, gracias, César, muy amable. Entonces decíamos que hay tres clases de accesibilidad y que deben garantizarse de todas las formas. Pues la primera se refiere al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo de raza o de condición de clase o condición sexual, entre otros. Y la segunda tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales. Esto quiere decir que exista una infraestructura necesaria y adecuada para que las personas podamos acceder a los derechos, cuáles, a la salud, a la educación, a vivienda, a un trabajo. Y la tercera se refiere al acceso económico y plantea que no puede existir limitaciones para la satisfacción de los derechos con base en la disponibilidad o no de recursos económicos por parte de las personas. Es decir, que debe generarse unos ingresos o permitir la generación de ingresos de las personas, o el Estado debe entonces proveer a través de programas sociales el acceso a estos servicios. En este sentido, entonces, tiene la otra característica de los DES y es la exigibilidad de los derechos. Los derechos humanos tienen unos fundamentos y contenidos que implican la realización de las personas dentro de una continuidad en condiciones dignas. Por eso es tan importante el papel de los estados a la hora de cumplir sus obligaciones y responsabilidades como defensor principal de los derechos humanos. Ahora bien, ¿de qué se trataría esta exigibilidad? Esto tiene relación también con, digamos, con las generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen tres generaciones. La primera, que fue la Carta Universal que se dispuso en el 48,
pero la segunda generación que se ratifica y en la que se obliga a los estados a poner unas condiciones legales y jurídicas que hagan exigible esos derechos humanos. Entonces allí, en esta segunda generación, se amplió cuáles eran estos derechos y cómo los estados debían establecer a través de tratados en sus países, acogerse a estos tratados y establecer estas obligaciones y poner en marcha esos procesos que les hicieran exigir. Entonces, por otro lado, está establecido en estos tratados que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo el derecho económico, social y cultural. Pero cuando asumen los DEX, pues se va por encima el establecimiento de que deben acoger o asumir esos derechos culturales, económicos, sociales y culturales en la Constitución, que ya dije que estaba en unos títulos específicos de nuestra Constitución. En este sentido, pues los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y su familia, incluso la alimentación, el vestido adecuados, una mejora continua en la asistencia. Y estos parágrafos, estos artículos, pues están inmersos en ese pacto internacional de los estados económicos y sociales. Y también pues hay unas limitaciones, como es que este pacto adolece de ser excesivamente general en la formulación de los términos. En este sentido, pues lo que se puede observar es que por ejemplo, uno de ellos es la Carta Social Europea, donde específicamente lo relaciona con el derecho a la seguridad industrial. Eso es, en cuanto como a la seguridad social, ¿no? Entonces, ellos lo llaman a la seguridad industrial, pues en ella dicho derecho consta de 3 artículos detallados, mientras que en el pacto simplemente hace referencia a lo de lo más breve. O sea, no es tan general lo que se plantea en en esa carta, en ese momento, en ese pacto, que cada estado asume unos conceptos y los aplica a su manera, y eso ha dificultado la denuncia a violaciones de derechos humanos en muchos países. Bueno, ahora vamos, no sé si están viendo la presentación. Vamos a pasar a explicar la definición de los DES, que además esta definición ha estado enmarcada en unos debates en el que se insiste en considerar los simples orientaciones de la acción de los estados. Como dije antes, pues cada estado ha interpretado a su manera estos derechos y ha aplicado unos sistemas bajo esa interpretación, dada esa condición general que se dispuso en ese pacto. Y entonces eso ha traído unas contradicciones en la aplicación de los sistemas para respetarlos, ejercitarlos y protegerlos. Y el otro
problema o consecuencia que ha traído esa interpretación general es que los considera como derechos humanos, lo que permite exigirlos ante el Estado en términos políticos y jurídicos. En la primera postura frente a los DES corresponde a la perspectiva, desde una visión neoliberal que les quita su condición de derechos y los redefine como normas programáticas, cuyo cumplimiento está condicionado por el crecimiento económico, lo que les permite a las personas su exigencia inmediata. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no aplica los principios de igualdad o el acceso. Y la segunda postura, por su parte, los define como verdaderos derechos necesarios para los individuos que tengan la garantía que podrán disfrutar de sus libertades civiles y políticas. También es importante tener claro que los derechos de los DEC se refieren a aspectos fundamentales de la vida de las personas y que tienen que ver con el desarrollo en condiciones básicas de la dignidad humana para tener ese nivel de vida adecuado. Y esto lo podemos identificar en nuestra vida cotidiana, alrededor de nosotros o nosotros mismos, nuestras mismas familias, a quienes se les está violentando, se les está limitando el acceso a la salud, y sobre todo en estas condiciones que tenemos, a quienes se les está en este momento limitando el acceso a una alimentación adecuada, a tener los recursos o el poder adquisitivo para lograr esos elementos de una canasta básica que nos permita tener una alimentación adecuada. Eso entre otros ejemplos, ¿no? Entonces, los DES en este sentido pues tienen un valor intrínseco, ¿no? Es decir, tienen el valor por sí mismos y no pueden ser otorgados ni quitados. Es la libertad de decisión de los individuos para elegir el tipo de vida que desean llevar sin que existan limitaciones para obtener una condición de vida digna. Y en este momento, pues esas limitaciones casi que no son individuales, sino son colectivos. ¿Por qué? Porque estamos en la humanidad la que está viviendo una situación pues de peligro, de riesgo, en la que necesitamos tener acceso a todos los recursos necesarios para suplir nuestras necesidades básicas como persona y como familia. Hay unos mecanismos a nivel mundial para hacer la verificación de cumplimiento de esos derechos económicos, sociales y culturales. Y para eso, pues, al entrar en vigencia el pacto, se hizo evidente el hecho de que el Consejo Económico Social no podría llevar adelante las tareas necesarias para su aplicación y que por lo tanto necesitaba pues crear un grupo de trabajo especialmente para desarrollar toda la parte conceptual y jurídica y legal para ese cumplimiento. Y así pues se crearon a nivel mundial el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CEDEX, que funciona desde entonces como el principal órgano de supervisión de ese pacto a nivel mundial, ¿no? Ya en Colombia se creó el sistema que les expliqué en la primera videoconferencia de cómo funciona ese Comité Técnico de Derechos Humanos en Colombia y que está bajo la dirección de la Presidencia de la República y que a su vez tiene unos comités a nivel nacional, regional y municipal y que son las gobernaciones y alcaldías, las principales entidades de ubicar unas oficinas o de ajustar en su estructura organizacional unas áreas o unos procesos encaminados a recepcionar las denuncias a las violaciones de los derechos humanos o a capacitar, a divulgar los mecanismos para hacer
exigibles de estos derechos humanos en general. Podríamos entonces concretar en que en Colombia existen unas condiciones para reclamar y acceder a todos los servicios para tener una calidad de vida digna a través de los derechos humanos o de los DEX. Pero pese a que existe tanto el Comité Técnico para los Derechos Humanos y existe el Sistema Nacional de Participación Ciudadana para poder ejercitarlos y vivirlos, pues a lo largo de la historia esto se ha convertido en objeto de una amplia clasificación internacional y una extensa interpretación que ha definido su contenido y alcance en cada país, y que de esta manera estos derechos se han situado al mismo nivel de obligatoriedad de que los derechos civiles y políticos, que fueron los de la primera generación. En este sentido, en Colombia fue necesario adoptar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de tal manera que se permitiera la adopción de ese sistema de quejas individuales que permitirán a las víctimas de violaciones de estos derechos a acudir a estas instancias internacionales para buscar la reparación de los derechos. Hay que acotar como un proceso para poderlo reclamar. Entonces, primero se denuncian esas violaciones aquí en Colombia a través de esos comités que están tanto a nivel nacional, regional y municipal, y que no solamente son las gobernaciones o alcaldías las únicas entidades que deben hacer parte de esa infraestructura, sino también los ministerios y todas las entidades públicas o privadas que tienen esas funciones de ayudar, asesorar a las ONG de denunciar esa violación a esos derechos. Cuando ya se haya surtido el efecto que a nivel local, regional, nacional, y si no se ha podido dar una respuesta, entonces se va ya a esos entes internacionales establecidos para acoger estas denuncias. Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales son derechos legales positivos y establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo cual constituyen obligaciones directas a cada uno de los estados que hayan ratificado tratados y convenciones internacionales en esta materia. Por lo cual, la obligación de los estados es respetarlos, protegerlos y realizar índices. Y para ello debe asignar unos recursos económicos, una infraestructura y unos mecanismos que permitan involucrar y dirigir estas políticas públicas orientadas a apoyar a las comunidades a las cuales son vulnerados estos derechos. Y para cumplir con la obligación de estos el Estado colombiano debe desarrollar de una forma integral esa estrategia de una manera progresiva y enfocado no solo a la ampliación del marco normativo de estos derechos humanos o de estos DES, sino a la ampliación de los mecanismos eficientes y eficaces para la protección y su exigibilidad. Y para esto, pues, modificó la ley 134 del 94 con la ley 1757 del 2015.
en la cual pues se ajustó los censos de población electoral mínimo, el porcentaje de votos que debía tener para ser aprobado cada uno de los mecanismos, hizo algunos ajustes en algunos de estos mecanismos de participación ciudadana, algunos positivos y algunos no tan buenos. Esta flexibilidad requiere, la flexibilidad de los DES, ¿no? Requiere de la creación de un enfoque que permita que los DES, como derechos fundamentales para cada una de nosotros las personas, de igual manera fue necesario poner en marcha nuevos mecanismos para procesarlos, o el mejoramiento de los ya existentes que lo hizo a partir de la ley 1757, y de algunas también sentencias de la Corte han, digamos, ampliado, mejorado o han reconocido otros derechos que no están tácitamente ahí establecidos en ese pacto y que han sido violados acá en Colombia. Aquí en Colombia es necesario además trabajar en dos temas muy concretos para poder desarrollar cabalmente esta normatividad en relación con los DES. Y el primero es que determinar el contenido semántico y los alcances concretos de cada uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Porque aquí estamos viviendo en los últimos 2 años un incremento de asesinatos, amenazas y persecuciones a líderes sociales que están haciendo reclamaciones sobre la violación a estos derechos. Y el segundo punto, pues, están mecanismos procesales claros que permitan hacer posible esa exigibilidad de estos derechos. Bueno, entonces vamos a determinar ahora cada uno de los derechos de los DEX, ¿cuáles son? El primero que podríamos decir, aquí tenemos la relación entre el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la cultura, derecho a un medio ambiente sano, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al agua y derechos colectivos. Todos estos derechos de la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, deben estar medidos, deben medirse la gestión para su protección, para su realización y para su respeto, de acuerdo a como dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los unos indicadores. Estos indicadores deben de medir permanentemente la accesibilidad a estos derechos, una disponibilidad de infraestructura de recursos o de medios para poder hacer uso de esos derechos, deben de tener una calidad de condiciones de mejoramiento para acceder a ellos y deben de tener una asequibilidad, ya que tengamos ingresos y unos mecanismos o unos procesos que nos permitan a todas las personas acceder a todos esos derechos, a los recursos para poder disfrutar de esos derechos. Entonces, el derecho a la alimentación, por ejemplo, se refiere a que todas las personas tenemos derecho a una alimentación adecuada. Y esto se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerlo. Y igualmente el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad según para
establecer las necesidades alimentarias de los individuos sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de estos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. En conclusión, pues, lo que nos quiere decir acá es que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Tenemos el otro derecho. El otro derecho que tenemos, y que está aquí relacionado, es el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, aquí en este derecho se nos dice que toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, o al menos en lo que corresponde a la instrucción elemental y fundamental, y debe tener una disponibilidad. Por eso los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una de ellas, y que éstas deben de estar equipadas con todos los materiales didácticos y formativos necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar todos los recursos que permitan un aprendizaje mínimo o necesario para poder evolucionar. Debe haber una accesibilidad a estas instituciones educativas, y debe haber una adaptabilidad en cuanto a los planes de estudio y métodos pedagógicos, y debe haber una adaptabilidad a los cambios sociales, y debe incluir diferentes intereses sociales y culturales. Y tenemos el derecho a la salud. Entonces, se entiende como que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo cual implica que también debe tener unos elementos esenciales en cuanto a la disponibilidad para contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención de salud y programas de salud. Debe ser accesible para toda persona sin discriminación, y debe de tener una aceptabilidad en condiciones de bienes y servicios de salud, respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas. Y debe tener al menos unas características de calidad en tanto bienes como en servicios apropiados desde el punto de vista científico y médico. El otro derecho que hacen parte de los DES está el derecho al trabajo. Y aquí nos dicen pues que todas las personas tenemos el derecho a ganarnos la vida dignamente mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, y a no ser privado injustamente del mismo. Esto implica el derecho de las personas a contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso al empleo. Y para lo cual pues, los estados deben tomar unas medidas adecuadas para garantizar que así suceda. Este derecho al trabajo pues implica además que se debe tener unas condiciones mínimas bajo las cuales debe desempeñarse esa actividad laboral, y dentro de estas está una remuneración digna, un derecho a una promoción o un ascenso, el derecho a la estabilidad del empleo, el derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, y el derecho a la huelga, entre otras condiciones pues laborales. El otro derecho de los DES
es el derecho al agua y porque es el mínimo vital que requerimos para poder tener una calidad de vida y que es intrínseco a otros, ¿no? Pero el derecho al agua y es recíproco y actúa como complemento a otros derechos, que es el derecho a la vida y el derecho a la alimentación, a la nutrición, a la higiene, o sea, el agua es vital. Y por lo tanto, todos los seres humanos tenemos derecho a un mínimo de agua diario vital, que es vital para nosotros. Por eso debe tener unas condiciones de calidad, de agua potable, eh, para que podamos suplir esa necesidad vital. Y entre los otros derechos tenemos también, que es un nuevo, digamos que complementaron este pacto internacional, que es el derecho a la seguridad social. Y esto pues, digamos que fue la base para mejorar el sistema de seguridad social en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos el derecho a una provisión de bienestar social o asistencia por parte de los estados, quienes deben garantizar a los miembros más vulnerables de la sociedad cuando se presenten casos de desempleo, de maternidad, de enfermedad, de invalidez, de vejez u otras circunstancias de la vida. Entonces, aquí los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para la protección y a través de dinero en efectivo eh, o en especie que permita a los individuos y familias adquirir la atención sanitaria al menos esencial, como es el abrigo, la vivienda básica, el agua y saneamiento, alimentación y las formas básicas más adecuadas eh, de la educación. Aquí en Colombia, entonces, la ley 100 tiene varios aspectos o varios sistemas, o implica varios sistemas. El primero es el sistema de salud a través de las EPS y las IPS, régimen contributivo y régimen subsidiado. Está el sistema pensional, que es administrado por los fondos privados de pensiones o por el régimen de prima media, que es el seguro social. Y está el tema de los riesgos laborales, donde todas estas ARL son privadas, la única mixta es la positiva. Y está el cuarto capítulo, que es el de servicios suplementarios. Y aquí entran entonces los programas asistenciales para la vejez o tercera edad, para la niñez, para las personas de la calle o indigentes, entre otros aspectos, y que son pues subsidiados por el Estado. Bueno, el derecho a la vivienda. Aquí también se nos dice que los estados partes en este pacto de los DEX deben reconocer que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso pues en lo que está la alimentación, el vestido y la vivienda. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de existencia. Y que para esto pues es necesario que los estados promuevan los entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo hacer frente a las amenazas inmediatas de desastres naturales o en riesgo por otros aspectos propiciados por el hombre. Y para ello pues debe desarrollar políticas y prácticas
que respondan a las necesidades de vivienda a largo plazo para mejorar los cambios poblacionales, tener en cuenta los cambios poblacionales o el aumento en la población y que se mejore cada día pues la vida tanto de todas las generaciones y que de alguna manera también establezca una regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. El otro derecho importante de los DES, pues que ingresó como nuevo cuando se hizo este pacto, fue el derecho a un ambiente adecuado y saludable. Cuando se nos habla de esto, pues de este tema sobre un ambiente ambiental adecuado, se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, a un nivel de vida adecuado, y existe como una referencia parcial a este derecho a la salud establecida en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Económicos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante otras medidas, la mejora de todos los aspectos de higiene ambiental. Esto quiere decir pues que tiene que implementar programas o procesos o sistemas, por ejemplo, para la recolección de basura, de desechos químicos, a mejorar la calidad del agua de los ríos o quebradas, o espacios como por ejemplo el río Bogotá, aquí en Bogotá, ¿no? Mejorar su calidad de agua, tratar de descontaminarlo y mejorar su entorno. Bueno, y están los derechos culturales que también fueron tenidos en cuenta en este pacto como algo novedoso en su momento, y es que aquí los estados deben reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y las aplicaciones, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas y literarias o artísticas que sus autores publiquen o creen o desarrollen. Eso entre lo más importante. Entonces, hay unos derechos colectivos que también son importantes. En los DES y que en nuestra Constitución está en el capítulo 3, en el capítulo 2, y dentro de estos derechos colectivos pues están los derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la protección de recursos naturales, los derechos relacionados con la provisión de armas químicas, biológicas y nucleares, y el derecho al espacio público. Bueno, hasta aquí el desarrollo del tema. No sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. Edwin, César. ¿Me escuchan? Aló. No tienen preguntas. Ok, entonces les agradezco que hayan asistido. Me reitero mis disculpas por las fallas técnicas que tuve para iniciar la videoconferencia de esta noche, pero igual esta grabación de este tema va a estar publicado, consideraría que mañana ya la van a tener ahí publicada en el aula. Que pasen buena noche y muchas gracias por su participación.